Luego de la Eucaristía, continuamos con el orden del día con este foro académico. No sin antes dar un saludo a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos la presencia del alcalde de Jericó y el alcalde de Tarso. Un saludo para ellos por brindar este día de descanso para acompañarnos en este foro tan importante. También un saludo a los diputados, a la doctora Ana Ligia Mora, al doctor Carlos Ríos y al doctor Norman Correa, que también nos acompañan dando un respaldo y un espaldarazo a este proyecto tan importante que desarrollamos acá en el suroeste de Antioquia. Seguimos con el orden del día para que por favor se acerquen y continúen acá en el evento, por favor. Bueno, seguimos ahora con la charla del abogado Rodrigo Negrete. Es abogado experto en políticas y normativa ambiental, ex asesor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, entre otras. Ex profesor de la Universidad Externado de Colombia y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, coautor de los libros de la Contraloría General de la República sobre minería. Bueno, muy buenas tardes. Yo reitero la invitación a que se acerquen. Aún falta no solo esta intervención, sino la de Renzo García. Renzo es de los gestores, de los promotores del Comité Ambiental del Tolima, de los que impulsó y promovió y llegó a feliz término la consulta popular de Cajamarca. Lleva más de 10 años la defensa del territorio y creo que es el ejercicio para ustedes absolutamente pertinente de que lo escuchen, que él pueda compartir las experiencias con nosotros. Entonces, pues el llamado es acerquémonos y sigamos sumando entre todos porque este ejercicio es un ejercicio conjunto. Bueno, primero agradecer a los organizadores. Este espacio siempre me parece pertinente, siempre me parece necesario. Siempre también es un placer acercarme, volver al suroeste de Antioquia. Es una tierra maravillosa y realmente no me canso de admirarla. Y también tratar de sumar con ustedes en la defensa de este suroeste de Antioquia. La idea es hacer una serie de lucubraciones, de mirar unos aspectos desde el orden constitucional, legal, jurisprudencial y demás, para que identifiquemos cómo podemos, desde el accionar jurídico, defender el territorio también. O sea, se requiere un conocimiento básico, se requiere el conocimiento, por supuesto, que tienen ustedes en el territorio, se requiere la experticia de los técnicos, se requiere el conocimiento del impacto que genera la minería, se requiere, digamos, de la situación que se vive en los territorios para poder avanzar en una defensa mucho más clara y más contundente. También aprovecho para manifestarle a los concejales que me habían expresado su interés de reunirnos, pues ahorita después de la charla podemos reunirnos si a bien tienen. Bueno, también aprovecho lo siguiente y sobre todo justamente aprovechando que están los señores concejales y que están alcaldes para expresarles que en gran medida son ellos los que tienen una posibilidad hoy día de manera contundente, activa, de pronunciarse, de impulsar los procesos de defensa del territorio. No hay que esperar necesariamente que las comunidades se manifiesten, no hay que esperar a que se revisen los planes de ordenamiento territorial. Hoy día, de acuerdo con la Constitución Política, con la ley, con la jurisprudencia de la Corte, se pueden expedir acuerdos municipales en la defensa del territorio, lo cual no es excluyente de la posibilidad de las consultas populares. Entonces, el llamado es, no hay que esperar que se revisen los EOT. Ese proceso puede ser muy demorado. Hoy día se pueden expedir acuerdos municipales para que se defienda ese territorio. De hecho, hay un proyecto que se ha presentado, hay un proyecto que está circulando, que puede ser ajustado y si existe la voluntad política, porque los concejales y los alcaldes son los representantes de esta comunidad aquí presente, pueden tomar esa decisión. Entonces yo creo que es importante que no se pierda de vista eso porque no es necesario la consulta popular, que se puede convocar, y el tema de revisar los planes de ordenamiento territorial. Bueno, yo voy a avanzar, hay bastante dispersión, pero pues también hay un público escuchando y merece respeto, entonces en aras de las personas que están escuchando atentamente, adelantaré la presentación.
Quiero que tengan presente lo siguiente, porque, digamos, estamos en un marco de un Estado social de derecho. O sea, la Constitución Política, que es la norma que nos rige, la norma de normas, genera una serie de elementos mínimos para tener una convivencia pacífica, una convivencia armónica, donde el Estado es el que primero tiene que darnos las garantías para poder lograr esa convivencia y esa armonía. Ok, bueno. La Constitución Política señala entonces el marco bajo el cual nosotros estamos organizados como Estado. Y hay un Estado unitario, y ese Estado unitario que fundamentalmente es el que toma decisiones en el nivel central, en Bogotá, decisiones que se materializan en los territorios, es parte de lo que está generando esta fricción, esta tensión en la que nos encontramos, porque además también hay otro referente que es la autonomía territorial. Entonces el Estado en Colombia está organizado como república unitaria, pero hay autonomía territorial. Y en los territorios están los departamentos y los municipios. Y hay habitantes en esos territorios. Y parte del supuesto que hoy día estamos, digamos, afrontando es que el Estado en el nivel central está tomando las decisiones de manera unilateral, de manera autónoma, excluyendo los intereses y los instrumentos que hay en los municipios, en los departamentos. Y se están imponiendo esas decisiones de manera inconsulta e ilegítima. Entonces lo que uno está encontrando es que en gran parte del país el gobierno nacional, a través de sus agencias, está otorgando títulos mineros, contratos petroleros, está incluso haciendo subastas en temas eléctricos, concesiones viales, y no se está consultando con los intereses locales, no se está consultando con la vocación del suelo de los municipios, no se está consultando los planes de desarrollo municipal ni los planes de ordenamiento territorial. Y eso, por supuesto, lleva una serie de tensiones, una serie de fricciones que en gran medida generan y exacerban conflictos en ese territorio. Y digamos, ese es el primer gran referente, pero además asociado a eso hay un tema que tiene que ver con la minería y cómo se desarrolla la minería, el marco normativo que regula esta actividad en el país, pero además unas claridades que ha brindado la Corte Constitucional y en algunos casos el Consejo de Estado sobre cómo debe aplicarse la autonomía territorial con el Estado unitario y, por supuesto, las estrategias que existen para la defensa de ese territorio. Entonces, cuando uno le visualizan unos elementos de una política de Estado inconsulta que se materializa en los territorios con un daño ambiental, social, cultural, y dentro, por ejemplo, Támesis, con el tema del patrimonio arqueológico, es un referente absolutamente importante. Entonces uno dice, ¿cómo defiendo ese territorio? ¿Cuáles son los mecanismos, las vías legales para defender el territorio? Entonces, parte de lo que aquí vamos a abordar. Seguimos, por favor. Lo que tenemos entonces nosotros es un gran pacto social, desde el año 91, producto de una movilización que en gran medida se generó debido a los estudiantes, a la juventud de Colombia. Se cambió la constitución que existía del año 1886 y tenemos una constitución desde el año 1991 que es un pacto social incluyente, en gran medida desconocida, en gran medida incluso estamos estrenando algunos de los mecanismos que prevé la constitución política. Cuando pensamos en las consultas populares, casi que nos sorprendemos que hemos apenas utilizado ese instrumento, ese mecanismo de manera muy reciente. Tenemos consultas populares en algunas ciudades, por ejemplo, para el Día Sin Carro, pero para decidir los temas de fondo estructurales que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra posibilidad de permanecer en ese territorio y también que las generaciones futuras tengan unas opciones de vida digna. Hasta ahora estamos estrenando la Constitución Política y en gran medida ese referente lo marcó Piedras en el año 2013 y ahorita Cajamarca nos dio un mensaje contundente, lo hizo Tauramena, lo va a hacer Cumaral, lo hizo Cabrera. Entonces, ese referente, digamos, de los mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución Política son un referente de lo que es esa Constitución Política, una Constitución que involucra la necesidad de que participemos activamente en las decisiones que nos puedan afectar. Y esa es parte del tema. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender, tenemos que escuchar. Entonces, en gran medida, estos foros son absolutamente importantes por la importancia que revisten en el conocimiento que podemos tener de nuestros derechos y la forma de hacer valer esos derechos, que es el otro tema. O sea, no conocemos los derechos y por lo tanto no sabemos cómo hacerlos valer en el territorio, entonces aceptamos cualquier decisión. Y si no hay movilización social en algunos casos, esas decisiones se imponen en el territorio y a veces ni siquiera sabemos cómo nos defendemos. Cuando ya tenemos 110 perforaciones, plataformas de perforación en esta zona asociadas a un contrato minero, pero las otras 16 no se hicieron, no se han hecho porque hay resistencia de la comunidad, el tema es cómo blindamos ese proceso.
¿Cómo generamos una defensa efectiva del territorio? ¿Cómo garantizamos que efectivamente esas decisiones inconsultas que generan daño ambiental, social, cultural, no se materialicen, porque no es la razón de ser de estos municipios? Entonces, el tema de fondo es enterarnos de esa situación y adelantar las acciones pertinentes para la defensa de ese territorio. Entonces, tenemos ese estado básicamente representado por la nación, gobierno nacional, con unas políticas macroeconómicas, por ejemplo, donde el extractivismo petrolero, minero, es el gran referente, y de acuerdo con el gobierno, y no este gobierno, gobiernos históricamente han considerado que ahí es donde está la salvación, el crecimiento, el desarrollo económico de este país y la equidad. Y lo que estamos identificando es que no es cierto, que hoy día gran parte de los conflictos socioambientales que se generan en Colombia está asociado justamente al modelo extractivista. Hoy estamos identificando estudios que demuestran, por ejemplo, los de Pax Colombia, o los del CINEP, o los de el Centro de Memoria Histórica, estudios hechos en el Cesar con minería legal, identificando por lo menos los de Pax Colombia, que por lo menos hay 55.000 desplazados por la minería legal en el centro del Cesar. Eso no es cualquier cosa, eso es un universo de personas. Cada persona, si uno se individualiza y piensa en lo que le ha involucrado desplazarse de su territorio, buscar otra fuente de vida, por supuesto que hay un problema grave. Por supuesto que eso merece una revisión de fondo. El tema de fondo sería la revisión de la política macroeconómica del país, pero el gobierno no lo va a hacer. Ya hace 2013-2014 hicimos ese planteamiento en 4 libros que publicó la Contraloría General de la República, y la respuesta fue silencio absoluto. Silencio de los mineros y silencio del gobierno, donde se estaba cuestionando el modelo económico, se está identificando el impacto social, se está identificando la violación de derechos humanos, el daño ambiental que se estaba generando y cómo se estaba cambiando la constitución política para favorecer a un sector en particular. Entonces el tema es que el gobierno no va a entender, no va a aceptar, no va a cambiar la política macroeconómica y va a seguir favoreciendo al extractivismo en contra de las comunidades que habitan el territorio. Yo insisto que un Estado que no protege a sus habitantes, que es un deber fundamental, es un Estado que tiene serios problemas de mantenerse vigente, serios problemas, por supuesto, de credibilidad y de soportarse. Entonces tenemos ese Estado unitario en Bogotá tomando decisiones que se materializan acá. ¿A cuántos campesinos, a cuántos finqueros, a cuántos agricultores, a cuántos ganaderos, a cuántas asociaciones de los acueductos veredales, a cuántos concejales, a cuántos alcaldes le preguntaron si aquí querían tener títulos mineros, si querían 110 perforaciones con taladros en el territorio? O sea, a ninguno. Sencillamente la decisión se toma en Bogotá y se impone en el territorio, con el supuesto de que el título minero es de utilidad pública de interés general y por lo tanto su propiedad privada tiene que ceder a ese interés general, generando, ya vimos, unos beneficios para unos particulares y un daño ambiental que asume entonces toda la sociedad en colectivo. Entonces ese es el tema de fondo. ¿Cómo rompemos ese esquema? ¿Cómo generamos una rebelión desde lo municipal, desde lo local, en el buen sentido de la palabra, con argumentos jurídicos, técnicos, económicos, para decir, señores, ese deseo tuyo, ese mensaje suyo, esa política macroeconómica no está acorde con las realidades del territorio, con los derechos fundamentales del territorio? Y bien lo decía el padre hace unos minutos, con el derecho fundamental al agua. El agua es un derecho fundamental, es un derecho humano, y lo ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, ese es parte de los temas de fondo, o sea, cómo logramos generar el conocimiento que nos permita defender el territorio. Y los argumentos están en la Constitución política, los argumentos están en las leyes, los argumentos están en la jurisprudencia de las altas cortes. Hay unos temas asociados justamente a esos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que, digamos, son los de mayor importancia en este entramado jurídico que tenemos nosotros en Colombia. La vida, la intimidad, la tranquilidad, la vivienda digna, la paz, el ambiente sano, el agua, el acceso a la información. Aquí lo planteaba Julio y lo plantea el exministro Koch. No hay información, no nos permiten acceder a la información, y eso es un derecho fundamental, el derecho a la participación. Entonces ahí entran, por ejemplo, las consultas populares, el derecho que yo tengo a que me informen qué va a pasar en el territorio y quién pretende ingresar al territorio a cambiar la vocación del suelo. Esas decisiones no pueden seguir siendo inconsultas. Por eso cuando Anglo-Gol Ashanti dice que los campesinos de Palo Cabildo están usando vías de hecho para defender su territorio, de una persona, de una empresa que entra justamente a cambiar los patrones y a generar un impacto ambiental y social grave, ¿cómo pueden hablar de vías de hecho cuando de las vías de hecho son esas personas que ingresan con un título minero inconsulto a tratar de cambiar los usos del suelo? Justamente el referente es a lo contrario, los ilegítimos son ellos.
Entonces es preocupante y aquí llamo la atención porque a veces le hacemos eco a esas expresiones. A veces, y de verdad para mí es lamentable que funcionarios públicos hagan eco a la expresión vías de hecho de parte de los campesinos. No, si alguien no hace uso de las vías de hecho son los campesinos que defienden su territorio, su dignidad, su derecho a la vida, a la integridad, a permanecer en el territorio. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. Y el tema también tiene que ver con lo siguiente. La Constitución entonces consagra principios y derechos, que es lo que primero tiene que proteger el Estado. Nosotros en este momento nos estamos defendiendo del Estado que tiene que protegernos. Aquí se subvirtió el orden de las cosas. Aquí se subvirtió el orden de las cosas. Entonces, ¿qué toca hacer? Acudir a lo que la Constitución política llama los medios de control constitucional, a demandar leyes, a demandar decretos, a demandar resoluciones, a demandar títulos mineros. Nosotros mismos, yo no soy litigante, pero me ha tocado acompañado presentar demandas. Hemos logrado suspender algunos decretos, hemos logrado que se precise el alcance de algunas leyes, en particular del Código de Minas, para que se garantice el derecho fundamental a la participación ciudadana. Entonces aquí no venimos a echar carreta, sino que estamos viviendo en la práctica y justamente exigiéndole al Estado que cumpla con sus fines esenciales, que proteja y garantice los derechos de la comunidad. Entonces, cuando en un título minero no se incluye siquiera la comunidad, no se le notifica al propietario del predio que alguien quiera hacer minería en su territorio y que tiene que irse de ese territorio para que se haga la minería, de manera inconsulta, lo mínimo que hay que garantizar es un derecho fundamental a la participación de esa persona. ¿Cómo es posible que ni siquiera se entere que alguien llegó a su territorio y se enteró fue cuando llegó el señor minero con el título y le dice, señores, le voy a hacer una oferta de compra, ¿me vende o lo expropiamos? Y eso es lo que está generando desplazamiento en Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos reclamar por esos justos derechos y seamos tildados de usar vías de hecho en este país o de yihadistas ambientales? Yo creo que el tema de fondo está por otro lado. El problema de fondo no lo están generando las comunidades locales, sino el gobierno con ese favorecimiento que tiene hacia el sector extractivo. Bueno, entonces hay unos fines esenciales que el Estado no está cumpliendo y es lo que tenemos que conocer. El Estado en todas sus ramas, el gobierno nacional, el departamento, por ejemplo, a través de la Secretaría de Minas, que viene también en gran medida a decirle a los campesinos que ellos no son legítimos porque el que es legítimo es el que tiene el título minero. A ese departamento también ya le enviamos un derecho de petición haciéndole una cantidad de preguntas para que responda por sus actos. Que no puede ser que siga amenazando a las comunidades locales y se sienta como si nada pasara con él. Tiene responsabilidad a través de la Secretaría de Minas de decirle al pueblo qué está pasando con esos títulos mineros. Igual a para Antioquia. Entonces, el tema es eso, o sea, que el Estado nos responda. Que también nos responde el alcalde, que nos respondan los concejales, porque son los voceros inmediatos que elegimos popularmente, son nuestros representantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el municipio frente a esas decisiones? Entonces yo creo que es importante eso. Entonces no perdamos de vista que tenemos derechos. Hay deberes también, pero esos derechos tenemos que materializarlos. Y hay unos mecanismos para hacerlo. Seguimos, por favor. Tenemos entonces una situación también un poco complicada que tiene que ver también con la forma en que está estructurado el Estado en ese digamos, Estado unitario, con ese centralismo y autonomía territorial. Y es un punto absolutamente interesante y aquí también se hizo referencia a eso y lo decía el alcalde de Támesis al comienzo con el tema de la propiedad del subsuelo. La propiedad del subsuelo de los recursos naturales no renovables. Lo que dice la Constitución política en el artículo 332 es que le pertenece al Estado y los municipios son parte del Estado, no a la nación, es al Estado, dice el artículo 332. Entonces, en el concepto sociológico la nación somos todos nosotros, pero estamos excluidos porque en este caso la propiedad es del Estado. El tema es que el Estado, el gobierno nacional entendió que el Estado únicamente era el gobierno nacional a través de las agencias que creó, a través del Ingenio Minas, de Minercol, de Ecocarbón, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o de la Agencia Nacional de Minería, y se olvida que el Estado también son los departamentos, también son los municipios. Y la Corte le acabó de recordar el año pasado al gobierno nacional y le dice, señores, gobierno nacional, usted no puede tomar decisiones autónomas sobre el subsuelo y los recursos minerales y de hidrocarburos que hay en ese subsuelo, porque el municipio es parte de ese Estado. El municipio es es parte del Estado y copropietario de los recursos naturales no renovables, copropietario del subsuelo, por lo tanto no lo puede excluir de esas decisiones. Por lo tanto, a partir de este momento, las decisiones, la titulación minera en Colombia se tiene que consultar con los municipios, tiene que haber acuerdo con los municipios, tiene que haber una participación activa y eficaz de los municipios, por lo tanto no puede haber más títulos mineros sin consultar a los municipios, sin acordar con los municipios, porque además la minería afecta al suelo municipal. O sea, los impactos
Los impactos que genera la minería, por supuesto que están cambiando los patrones de comportamiento de una comunidad. De hecho, pueden cambiarlo absolutamente. La Corte lo ha puesto de presente desde el año 2002, sentencia 339, y lo que se evidencia es que los patrones culturales, ¿sí?, aparte de, por supuesto, todo el daño ambiental que evidenciaba el exministro Koch y Julio, el tema de cómo se generan esos cambios sociales totalmente identificados en el país. No solamente son los municipios más pobres y más violentos del país, los municipios mineros, básicamente los de oro. En cobre hay poca experiencia, y Julio lo decía, solo tenemos una mina de cobre en el Chocó. Pero es claro que la prostitución en general se apodera de los municipios, la prostitución infantil, eso está absolutamente documentado, eso es una realidad que tenemos aquí en Colombia. Cuando además llega una cantidad de empleados, claro, porque además la empresa divide al pueblo, entonces le ofrece los mejores precios a las personas lo que quieren comprarle la finca, entonces el precio es elevadísimo, y si no hay una responsabilidad, digamos, si se quiere social y digamos ecológica, pues sencillamente la persona vende y se fue del pueblo. Pero además dividen porque generan empleo, algunos pocos empleos, y entonces le dan a algunas personas, y esas personas se convierten en los defensores de la minería, casi que, perdón la expresión, los idiotas útiles de una multinacional que no le interesa ese tema del empleo. Aquí está claramente demostrado. Entonces empiezan a dividir a la comunidad, y esa es parte de la forma como maneja y manipula la información. Lo que nos pasó en Palo Cabildo el martes antepasado, ¿cierto? El pueblo se manifiesta, se expresa, no se reconoce a Anglogol como vocero legítimo, no tiene esa legitimidad para ser reconocido como un actor con el que se pueda dialogar. Nunca dialogó para establecer 110 plataformas, quiere dialogar ahorita para 16 plataformas porque los campesinos de Palo Cabildo le dijeron no más, y la comunidad se ha unido en función de que no más plataformas de manera ilegítima e inconsulta. Y entonces lo que hace es decir y mostrar que hay un supuesto acuerdo, que hay una supuesta veeduría que se acordó con ellos, y los medios de comunicación le hacen eco a eso, vulnerando lo que en realidad ocurrió, y lo que esto evidentemente lo que genera es más, que se exacerbe mucho más la resistencia en los territorios, porque además se siente uno burlado, ofendido, cuando además llenan de mentiras a los medios de comunicación. Entonces ese es un tema importante, ese tema de la dignidad es absolutamente pertinente. Entonces el tema es, ese municipio es parte del Estado, por lo tanto tiene que tomar decisiones asociadas al subsuelo, no más títulos mineros sin consultar a los municipios. De hecho, una de las cosas que le hemos dicho a la gobernación de Antioquia es: usted ya empezó a revisar esos títulos mineros anteriores donde no hubo consulta con los municipios, donde no hubo participación ciudadana, tiene que revisarlo porque eso está en la Constitución, al margen que las sentencias sean del año 2014 y 2016. Eso es el deber ser del Estado, revisar todo lo que está hecho de manera incorrecta y hacer el remedio correspondiente, sino sencillamente declarar la caducidad de ese asunto. Entonces tenemos unos temas que están generando conflicto en el territorio. La política minera, que además considera que la minería es de utilidad pública, entonces prima sobre las otras actividades, incluso sobre la propiedad privada, prima sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la vivienda. Además priorizan el consumo, el uso del agua para la minería y no para el consumo humano, como dice la ley, y las fuentes de agua empiezan a tener problemas y hay vertimientos, y aquí recojo las palabras de Julio: cualquier descarga que se haga líquida, que se haga un cuerpo de agua, se llama vertimiento y requiere permiso de vertimientos. Entonces ellos no pueden seguir escudando en que están sacando el agua que fluye en los socavones, en los túneles, haciendo su descarga en otro sitio sin permiso de vertimiento. Requieren vertimiento, la norma es clara, decreto 3930 del año 2010, hoy compilado en el decreto 1076 del año 2015, requieren permiso de vertimiento para esa actividad. Esa declaratoria de utilidad pública está llevando justamente a que se desplacen comunidades, a que en virtud de que el título minero, la actividad minera prevalece sobre la propiedad privada, entonces las personas tengan que irse. ¿Por qué se tienen que ir los pobladores del territorio? ¿Por qué el gobierno habla de la seguridad jurídica de los inversionistas y no la seguridad jurídica de los campesinos, de los finqueros, de los agricultores, de los cafeteros, de los arrieros? ¿Por qué la seguridad jurídica es para otros que llegan al territorio y no los que están haciendo patria en ese territorio? Esa es la pregunta de fondo también, ¿cierto? O la confianza inversionista. Entonces, todo un andamiaje jurídico donde ofertan a Colombia en el extranjero, y luego aquí tenemos que, digamos, asumir los costos de esa oferta que hacen de Colombia en el extranjero, en Canadá básicamente. Además, ellos, si les dan el título minero y no logran explotar, entonces, si explotan, ganan y nos dejan los desechos, la contaminación. Y si no explotan, nos demandan, entonces igual perdemos. O sea, por todos lados perdemos. O sea que esto requiere una revisión de fondo de la forma como se hace la titulación minera en Colombia. También otro tema importante, eso era que uno de los temas que demandamos era esa forma de titular, de otorgar los títulos mineros.
al que primero pedía el título minero, se hacía una revisión básicamente formal. Ahorita se analiza un poco el tema económico, pero esa persona que primero pedía el título, a ese se lo otorgaba, no importa cuántos estuviesen en fila. De hecho, Carlos Rodado Noriega, cuando fue ministro de Minas, denunció un carrusel de corrupción en el Ingiominas asociado a esa forma de titulación minera. Fue el mismo ministro de Minas que dijo que en la cafetería del Ingiominas se negociaban los títulos mineros. Corrupción, porque el que primero pedía, el que primero se informaba, ese pedía el título y no importaba quienes estuvieran en el territorio. Si incluso había mineros informales, por ejemplo, esperando, teniendo una expectativa legítima de titulación, como ocurre en algunos municipios de Antioquia, que por supuesto la minería pequeña también genera impacto, pero en últimas son colombianos. Y de pronto esa es la única forma de vida, y mientras el Estado les genera otras opciones y la sociedad se une en función de ayudarlos, pues seguirán con la actividad. Entonces ahí hay un tema de que no puede ser que no haya selección objetiva para escoger el titular minero, que sea responsable social, ambientalmente, en todos los patrones de comportamiento. Entonces eso lo demandamos, y eso llevó a que hoy día la Corte Constitucional dijera que no puede haber titulación minera sin participación activa y eficaz de las comunidades. Tiene que garantizarse la participación de las comunidades en los procesos de titulación minera. No más minería, no más títulos otorgados en Bogotá sin que las personas que habitan los territorios se enteren de esa decisión. El otro tema tenía que ver también con la prohibición a los municipios de prohibir la minería, o sea, la prohibición, una prohibición prohibiendo a que los municipios cumplieran con su mandato constitucional y legal. El artículo 37 del Código de Minas señalaba que los municipios no podían prohibir la minería en los POT. Eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C273, incluso de una clínica de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Fue Antioquia la que movió el asunto, fue Antioquia la que llevó a que ese artículo desapareciera del Código de Minas. Entonces, allí también hay un ejercicio donde vamos sumando entre todos. Pero previamente la Corte había dicho, señores, para otorgar títulos mineros se tiene que contar con la participación activa y eficaz de los municipios. De manera tal que esto lo que hace es generar más conflictos, normativas que están en contra de la Constitución política, en contra de los derechos fundamentales de los colombianos. Me avisan tiempo porque yo puedo dejar a Renzo sin... Seguimos, por favor. Yo voy a pasar a esto. El tema es que todo esto que estoy diciendo no es carreta, eso está en la Constitución política. Hay responsabilidad de quien omite el deber de cumplimiento de esos mandatos constitucionales y legales. Hay un deber de protección del ambiente de parte del Estado y de los particulares. Seguimos, por favor. Seguimos. Bueno, ahí está, por ejemplo, la consulta popular en la Constitución política, cuando además Germán Arce, el ministro de Minas actual, dice que es que una consulta no puede violar la ley o desconocer la ley. No, la consulta cumplió la Constitución y cumplió la ley, por eso se pudo materializar. De hecho, el artículo 33 de la ley 136 dice que las consultas en materia minera son obligatorias, ni siquiera es facultativo, es obligatorio consultar la minería, el desarrollo de la minería en los territorios. Y los municipios, además, a través de los consejos, por eso es importante. O sea, sí, hay que revisar los GOT, hay que articularse, tiene que haber participación ciudadana, pero la defensa del patrimonio ecológico, hoy día, sin necesidad de un GOT revisado, le corresponde a los consejos municipales. Entonces, hoy día podemos pedir acuerdos municipales sin necesidad de generar todo un proceso de más de un año para revisar los GOT. Yo creo que eso es importante. Por supuesto que hay que revisar el GOT, pero también previamente yo puedo blindar el territorio con acuerdos municipales, puedo blindar el territorio con consultas populares. Entonces, ese tema no es excluyente. Eso es importante que se tenga en cuenta. Y por supuesto que es importante que nos unamos como región, como provincia, pero claro que sí. Pero la responsabilidad de cada alcalde, de cada concejal está en función de su municipio. Luego miramos cómo es la integración regional uniendo esfuerzos, aunando esfuerzos. Pero la defensa del territorio parte de cada municipio en particular. Seguimos, por favor. Bueno, aquí una foto de su hermosa tierra. Seguimos, por favor. Ya este tema es muy rápido, solamente quiero destacar lo siguiente. Desde el año 1995 se deslicenció la exploración minera. La minería, las actividades exploratorias generan impacto grave. Eso requería licencia ambiental y eso se deslicenció. Y no ha habido forma de que se vuelva a licenciar, a pesar de que queremos ingresar al club de los países desarrollados, y no obstante que la OCDE nos diga, señores, por favor, establezcan la licencia ambiental en la exploración, eso no lo cumplen. Entonces tenemos hasta 11 años en el territorio las mineras haciendo exploración, perforando, rompiendo, como en La Colosa, que tenían campamentos, talleres, helipuertos, vías, etcétera, además comprando, apropiándose de los recursos naturales, del suelo, de las fuentes de agua, sin licencia ambiental, lo cual nos parece absolutamente grave. Esa actividad debería requerir licencia ambiental de manera tal que la información también fluya y se exijan
mejores manejos. Seguimos, por favor. ¿Seguimos? Bueno, yo voy a pasar por esto porque es parte de lo que hemos dicho acá. O sea, ahí hay un tema de fondo, hay una política minera que no está acorde con los mandatos constitucionales y con los fallos de la Corte Constitucional. Es el tema de fondo. Seguimos. Y hay reiteradas jurisprudencias, seguimos por favor, reiteradas jurisprudencias diciendo, advirtiendo esa situación. Hay una grave afectación. No es que la Corte Constitucional, como he escuchado algunas veces, es que los magistrados de la Corte son 9 abogados que no tienen ni idea de nada. Esos 9 abogados, por regla general, son las personas con mayor conocimiento jurídico del país, pero además tienen un grupo de apoyo, pero además piden conceptos técnicos a expertos, piden conceptos a universidades. Entonces, no se trata de que se estén inventando sentencias, se trata de que con el conocimiento, con la prueba técnica, toman las decisiones. Esas decisiones no son de cualquier digamos, tenor, son decisiones fundamentadas. Además, yo insisto, si alguien quiere aprender de derecho ambiental, que se lea la jurisprudencia de la Corte y verá todo el universo que hay allí para poder generar defensa del territorio. Seguimos, por favor. El tema del tiempo grave. Bueno, aquí estas son algunas de las sentencias desde el año 2002, hay anteriores, pero ahí se está evidenciando el grave impacto que genera la minería en los territorios, en el agua, en el suelo, en el paisaje, en la biodiversidad, en las comunidades. Y yo, por ejemplo, celebro que aquí nos acompañe Renzo, que Renzo nos va a contar cómo fue ese proceso de defensa del territorio y cómo sigue siendo en el Tolima, cómo fue el tema de Cajamarca. Pero también celebro que aquí las comunidades empiecen a unirse, que no se sienta que son ambientalistas solos, o campesinos solos, o finqueros solos. No, aquí hay que sumar esfuerzos y hay que limar ciertas asperezas para que sigamos construyendo entre todos, porque ese proceso es complejo, es largo, puede ser amenazante, puede ser muy difícil, pero si hay voluntad y si nos unimos, es como lograremos avanzar con lo que somos, con nuestra autonomía, con nuestra reivindicación como comunidades que habitan los territorios. Seguimos, por favor. Hay un tema importante, cuando se logran conquistas sociales, cuando, digamos, las personas logran que ciertos derechos sean reconocidos, esos derechos no se pueden vulnerar, no se puede hacer regresiva la norma. Eso se llama principio de progresividad. Eso es aplicable en materia ambiental. Si tenemos conquistas ambientales, si hay zonas de recargas de acuíferos reconocidas por la ley que son objetos de protección especial, como ocurre con la mama del agua, esa zona de recarga de acuíferos no puede ser vulnerada por una actividad que la va a destruir. Esa zona de recarga de acuíferos prima su protección sobre cualquier otra actividad. Entonces, a otorgar títulos mineros y hacer minería en zonas de recarga de acuíferos es una disposición regresiva. Hay un mecanismo para lograr, digamos, evitar que eso siga ocurriendo. El Ministerio de Minas, seguimos por favor, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, hace mucho rato debieron haber trabajado en la reforma del Código de Minas, no lo han hecho, la Corte se los dijo, no les importa. Seguimos por favor. Seguimos. Otra cosa, incluso está claro que la minería, sobre todo, digamos clásicamente la minería de carbón, o donde se usan explosivos, se genera material particulado, incluso el tráfico de volquetas en terrenos destapados, o en vías pavimentadas, que el peso de la volqueta más destruye las vías que no están para eso. Y si es terreno destapado, pues también hay material particulado, hay una emisión allí. En el tema de la explotación minera, desde el año 2013 se le dijo al gobierno, al Ministerio de Ambiente, que pidiera una regulación sobre la forma de medir el material particulado, de manera tal que la disposición que hay en Colombia hoy es muy laxa, no garantiza la salud de las personas. Desde el año 2013 se le dijo al Ministerio de Ambiente que cumpliera y pidiera una resolución, una normativa mucho más exigente, mucho más restrictiva, no lo ha cumplido. Estamos en 2013, estamos en 2017. Entonces sí quieren que las comunidades cumplan obedeciendo a un título minero, pero no cumple el gobierno con los mandatos de la Corte Constitucional. La C-123 ya la sabemos, acuerdo activo y eficaz con los municipios. Seguimos, por favor. Esta sentencia, bueno, declaró inexequible unas áreas estratégicas para la minería. Seguimos. Esta fue la que declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas. Y esta sentencia 389 es producto de la demanda que presentamos nosotros, y ahí está, entre otras cosas, la necesidad de que se garantice la participación ciudadana. Insisto, no más títulos mineros sin que los propietarios, los poseedores, los tenedores que están en los predios no se enteren. No puede volver a ser que llegó alguien a la finca, a la casa y le dijo, señores, tengo un título. Insisto, o me vende o lo expropiamos, porque entonces la minería es de utilidad pública. Eso no puede volverse a presentar, porque está vulnerando el derecho fundamental a la participación, al acceso a la información. No pueden seguirse otorgando títulos mineros de esta manera. O sea, es evidente, así pretenden decirnos que somos unos yihadistas ambientales. El tema es que ahí hay una violación clara y contundente de derechos fundamentales de los colombianos. Entonces, ¿quiénes son los yihadistas?
parte del tema que nos toca analizar. ¿Seguimos? La 445 entonces es el del caso de Pijao. La Corte reiteró claramente que los municipios pueden prohibir la minería. Los municipios pueden prohibir la minería. No tienen que esperar revisar el EOT, lo pueden hacer en el EOT. Lo pueden hacer en el EOT, pero lo pueden hacer vía otros acuerdos. Prohibición expresa. Provisión expresa, ya se mirará bajo qué facultad se hace. Por ejemplo, si se requiere mantener materiales de construcción a baja escala para el tema del desarrollo urbanístico, para las vías, etcétera. Pero sobre todo la minería de metálicos que tanto daño genera al ambiente, a las comunidades. Hay que pensar en eso. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la vocación actual del territorio? Y digamos, además con elementos económicos que por supuesto no son suficientes. Entonces la Corte precisa que sí se puede por parte de los municipios prohibir la minería, que sí se pueden convocar consultas populares para resolver temas mineros, que era el otro tema. Sí se pueden convocar consultas populares como la de Cajamarca para resolver sobre si la minería se quiere o no se quiere en el territorio. Pero esa consulta popular no es excluyente de la posibilidad de hacer el acuerdo municipal. Entonces, yo creo que es importante que quede claro eso, porque siguen insistiendo que otra es que el subsuelo es de la nación o del Estado y que entonces el municipio no puede. El municipio sí puede. Sí puede prohibirlo y sí puede consultas populares para la minería. Eso está claro. Ya voy a terminar. Perdí el hilo. Otro elemento importante, miren, que se viene diciendo por ahí, que el título minero es un derecho adquirido. Lo primero que tengo que decir es que en materia ambiental no hay derechos adquiridos. En la sentencia C293 del año 2002, una sentencia de la Corte Constitucional expresamente dijo, en materia ambiental no hay derechos adquiridos. Lo dicho el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia del año 2002, pero además piensen lo siguiente. Para poder explorar y explotar minas en Colombia se requiere tener un título minero otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. O sea, el título minero. Pero el mismo Código de Minas expresamente señala que para poder explorar tengo que aplicar guías mineroambientales que tengo que presentar a la corporación y tengo que pedirle permiso a esa corporación. Si requiero agua, si requiero hacer vertimiento, si requiero aprovechamiento forestal, si requiero ocupación de cauces, tengo que tener permisos. Si no tengo permisos ambientales no puedo explorar. O sea, la expectativa que se genera del título minero no se puede materializar si no tengo los permisos ambientales para explorar y para poder explotar si no tengo la licencia ambiental. Entonces, sin licencia ambiental que se puede negar, no hay explotación minera. Entonces el título minero lo que hace es que legitima a alguien para que acuda a pedir las autorizaciones ambientales. No es un derecho adquirido porque en sí mismo no ingresa al patrimonio de esa persona, en sí mismo no le permite explorar y explotar porque tiene que hacer otros trámites. Entre otras cosas, tiene que contar con el consentimiento de las comunidades. No más decisiones inconsultas e ilegítimas en los territorios. Entonces no hay derechos adquiridos en materia minera. Yo lo siento mucho a las personas que insisten en ese argumento porque no es cierto. Constitucional, jurisprudencialmente eso está resuelto y la Corte lo dijo además en la sentencia C035, se pueden variar las condiciones de los títulos mineros. Otra cosa, la minería es una actividad de riesgo, no solo el riesgo que generan en términos de vulnerabilidad y amenaza, sino en que pueden encontrar el mineral o no, puede que lo encuentren en condiciones económicas que no sea rentable. O sea, una profundidad determinada que de pronto allá no se logre. Igual ocurre en hidrocarburos. Y eso significa que la actividad no se desarrolle, pero porque hay unas condiciones determinadas en el territorio. El artículo 56 del Código de Minas expresamente lo dice, señores, si usted exploró y no encontró el material en condiciones adecuadas, o cambiaron las condiciones, por ejemplo, producto de un acuerdo municipal o de una consulta popular que les dijo no queremos minería en el territorio, usted se tiene que ir y el Estado no responde por un peso por esa actividad. Entonces tenemos los argumentos legales, pero el gobierno nos mete otra idea en la cabeza diciendo que ahorita nosotros tenemos que responder por las demandas multimillonarias de las empresas mineras porque entonces no los queremos en el territorio. O sea, ¿cuáles son las reglas de juego del Estado? ¿Por qué en lugar de defender y garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley nos llena de una cantidad de mentiras? Eso no es cierto. Esa actividad de riesgo no tiene por qué ser, además, no tiene por qué responder las comunidades, que responde el que otorgó el título minero. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas personas irresponsables autorizando cosas que después no se pueden materializar en el territorio? ¿Seguimos? Bueno, estos son algunos decretos también que privilegiaban la actividad minera y que el Consejo de Estado suspendió. Desde el año 2010, diciéndole, señores, ojo, la minería no prima sobre el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial puede, en los POT se puede prohibir la minería. De hecho, la ley 388 expresamente dice que
el tema minero se resuelve también en los planes de ordenamiento territorial. No es cierto que el municipio no pueda pronunciarse sobre la minería, sí puede. Ley 388 de la 97. En los perímetros urbanos, incluso el Código de Minas permitía prohibir la minería. Ahora se puede prohibir en todas partes, no solo en los perímetros urbanos. El decreto 934 es una demanda que realizamos, que hicimos en la Contraloría General de la República, que prohibía a los municipios prohibir la minería. Ese decreto fue suspendido por el Consejo de Estado por ser violatorio de la Constitución política, porque no desconocía el régimen de autonomía territorial. Seguimos, por favor. Este decreto 933 de formalización minera lo expidieron 2 días antes de que la ley que contemplaba la formalización minera desapareciese. O sea, la Corte la declaró inexequible, le dio 2 años de vigencia, y 2 días antes de que desapareciera la ley expiden un decreto. O sea, es que el gobierno también tiene unas salidas preocupantes. Por supuesto, el Consejo de Estado lo suspendió. Este decreto es el decreto navideño. El famoso decreto navideño, 5 demandas suspendido porque le imponía más obligaciones a los municipios, en lugar de llegar a un acuerdo, a un consenso con los municipios. Seguimos, por favor. El decreto 935 tiene una suspensión provisional, es el del procedimiento de titulación minera. Seguimos, por favor. Y vamos a estas acciones. Entonces, todo esto para contarles que por supuesto que es válida y legítima la movilización social. Gracias a eso no hay Colosa hoy día. Gracias a eso Santurbán tiene esta dificultad. O sea, ese es el gran referente. Ustedes que están en los territorios. Yo siempre insisto que ustedes son las personas valientes, las que ponen la piel, porque uno va y viene. Uno va y viene a los territorios y uno se queda en Bogotá. Hay un rol diferente, ya demandamos, nos reunimos, hacemos, estamos de acuerdo, pero las personas que están en los territorios defendiendo ese territorio es un referente absolutamente importante, necesario. Entonces hay que sumar comunidad, y la comunidad somos todos nosotros indistintamente de la actividad económica que desarrollemos. Entonces hay que ser incluyentes, no excluyentes en esa defensa del territorio. Los acuerdos municipales, insisto, se puede prohibir la minería por acuerdos municipales. Aquí en el suroeste de Antioquia ya tienen unos proyectos de acuerdo elaborados, ya están, lo conocen, alcaldes lo conocen, concejales lo conocen, algunas organizaciones tienen que hacerle los ajustes si así lo desean. Si así lo desean, y en cuestión de las sesiones del mes de mayo podrían adoptar esos acuerdos municipales prohibiendo la minería, si ese es el deseo político, esa es la voluntad que hay. Las consultas populares, Renzo ya nos contará en detalle, le estoy dejándole poco tiempo, pero ya Renzo nos contará en detalle el tema de la consulta popular de Cajamarca, pero también es un tema constitucional, está en el artículo 40, artículo 103 de la Constitución Política, hay 2 leyes estatutarias que la consagran. Lo que se resuelve en la consulta popular es vinculante, es obligatorio, no como dijo el ministro Arce diciendo que eso no era vinculante. Claro que es vinculante, claro que obliga a todos los actores del territorio, sean comunidad, sea sociedad civil o sea instituciones, obligan a todos. Y el tema también, el otro tema es el litigio estratégico, y en eso estamos, y sumamos en diferentes partes del país. Litigio estratégico, las normas que nos están generando toda esa problemática, las normas que evidentemente violan la Constitución, que desconocen los derechos fundamentales de los colombianos. Hay que demandar eso también, pero hay que hacer demandas bien hechas. No es tan fácil demandar ante la Corte Constitucional o ante el Consejo de Estado. Hay que estructurar bien las cosas, porque una demanda mal hecha puede legitimar una situación que es inadecuada. Entonces hay que ser cuidadosos con las demandas, hay que mirar que los elementos que están plasmados ahí efectivamente son coincidentes con la realidad fáctica y jurídica. Seguimos, por favor. Y ya para terminar, quería dejarle este mensaje, porque en esta estigmatización, en esta polarización que tiene el país, siempre se ha pensado, o hay un mensaje por ahí bastante complejo, de que los que defendemos el ambiente o somos de izquierda o somos de derecha. Esto no tiene ideología política. Es una necesidad que tenemos de unirnos como comunidad en defensa de ese territorio en el que vivimos. Entonces mi llamado también es a la unión y a la comunión, y a respetar los intereses de cada uno, pero a sumar cuando se requiere efectivamente que esos esfuerzos sean conjuntos en la defensa del territorio. Entonces esa es una necesidad y una obligación que tenemos todos, indistintamente de nuestra mirada política, religiosa y demás. Este tema, si no nos unimos, perdemos, y ellos son expertos en dividirnos. Muchísimas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Vamos ahora por la última charla, a cargo del biólogo Renzo Alexander García Parra, quien nos hablará sobre la experiencia de defensa del territorio en Cajamarca. Renzo es biólogo, candidato a maestría en Territorio, Conflicto y Cultura, es miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, exsecretario ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer inicialmente a los organizadores del evento, a la Mesa Técnica Ambiental, a todos los demás procesos como CODEATE, el COA y a todos los hombres y mujeres que hoy acompañan este evento. Quiero arrancar señalando lo siguiente. Hoy nosotros estamos viviendo un momento histórico supremamente importante para el futuro de Colombia. Estamos en un espacio-tiempo determinante. ¿Qué significa? Que si no aprendemos a organizarnos y a ganar, al futuro, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que padecer la contaminación que generan los proyectos mineros y el saqueo de los territorios de este modelo extractivo. ¿Eso qué significa? Que nos toca aprender a hacer cosas que no sabemos, porque lamentablemente los colombianos somos muy buenos individualmente. Tenemos gente en la NASA, en los principales institutos de investigación del mundo, pero cuando juntamos dos de esos genios, comienzan a surgir 10.000 dificultades, porque nos han hecho históricamente individualistas, somos seres únicos e irrepetibles y tenemos además unos egos súper hinchados. Entonces el colombiano se cree más inteligente que todo el mundo, pero en la realidad nos saquean, nos roban permanentemente, nos acaban los territorios y nos creemos más inteligentes que todos. Esa es un poco parte de la introducción de lo que hoy debemos aprender a hacer. Quiero contar rápidamente la historia de lo que hemos logrado en el Tolima para enfrentar lo que se llama la locomotora extractiva que nos impone el gobierno nacional. Nosotros la hemos definido como una dictadura minera, dado que no tiene en cuenta la voluntad de las comunidades, los derechos de la gente y mucho menos tiene en cuenta los derechos de la naturaleza. Para arrancar es mentalizarnos en esto, es de que sí podemos, porque lo que nos han dicho históricamente es: esa es una multinacional muy poderosa que cuenta con el apoyo y el favor del gobierno nacional, del ejército, de la policía, y sigamos contando. Y es la realidad, ¿no es cierto? Pero yo les voy a contar que sí es factible ganarles. Y es aquí en donde quiero mostrarles rápidamente cómo muchas comunidades organizadas y movilizadas han sido capaces de blindar los territorios frente a la actividad minera. Este es uno muy importante, Tambo Grande en el Perú, la primera consulta popular que se hizo en América Latina frente a un proyecto minero. Ganaron y lograron sacar la multinacional. Este queda en Argentina, se llama Esquel. Esa comunidad es muy importante porque se vienen movilizando desde el año 2003, que también hicieron una consulta popular. Esa consulta popular no es vinculante. Nosotros en Colombia tenemos ese mecanismo de participación ciudadana que es vinculante. ¿Qué significa? Que obliga al Estado, que obliga a las autoridades a acatar la voluntad popular del pueblo mediante ese ejercicio de participación ciudadana. Ellos se movilizan todos los 4 de todos los meses y llevan 14 años movilizándose. Les alcanzaron a construir toda la infraestructura de la mina en su territorio, pero con la movilización permanente y el trabajo mancomunado de sus comunidades han logrado detener ese proyecto minero. Y nos enseñaron una cosa fundamental que está ahí en letras. Lo primero, que hay que exigirle a nuestras universidades, sobre todo las universidades públicas, que el conocimiento que producen no tiene que estar siempre en función de las multinacionales o el poder privado particular, sino que tiene que estar al servicio de ustedes, de nosotros, de las presentes y futuras generaciones. Y la segunda enseñanza importante es que no les podemos dar patente de corso a los políticos. Estamos en una democracia representativa y los políticos tienen que representar el sentir, el querer y el pensar de las comunidades. Es decir, si la comunidad de Támesis, de Jericó, de toda la provincia de Catarma, dice no a la minería, ¿qué deben hacer nuestros alcaldes y concejales? Ratificar esa decisión popular, ¿no es cierto? Y actuar en sintonía
con lo que la gente está sintiendo y queriendo en este momento. Eso es un aprendizaje muy importante. Rápidamente, 2 proyectos de ecoturismo a nivel nacional que se bloquearon solamente con un ejercicio en casa, desde el celular y el computador. Six Senses, un hotel 7 estrellas en el Parque Nacional Tayrona, y Los Ciruelos, que eran también cabañas en ese parque natural. Sí se puede. Esta otra es emblemática para el país. Los que comenzaron la lucha a nivel nacional fueron los amigos del páramo de Santurbán. Comenzaron a enfrentar a la Grey Star. Hoy en día se llama Ecooro la empresa. Escuchemos el nombre, ¿no? De un cinismo absoluto, Ecooro. ¿Sí? Como si eso fuera posible, cuando usan cianuro, destruyen montañas, contaminan suelos, agua y aire. Este proceso nos enseñó a nosotros una cosa valiosísima, que sí podemos articularnos con los sectores gremiales, económicos, empresariales, sindicales, estudiantiles, amas de casa, campesinos, comunidades indígenas. La persona que ustedes ven ahí en la mitad se llama Erwin Rodríguez, era el director de FENALCO Santander y ayudaba a liderar las principales movilizaciones de ese departamento en protección del agua de todos los santanderianos. Esta es clave. Comunidades indígenas en La Guajira lograron parar el desvío en su momento del río Rancherías. Debajo del río, en un cauce de cerca de 26 kilómetros, se encontraban cerca de 500 millones de toneladas de carbón, y la empresa dice que como ahí está el desarrollo, ahí está el recurso, que ellos podían cambiar la dinámica del río y que no pasaba absolutamente nada. ¿Nos creen de verdad? Como si no tuviéramos nada en la cabeza. Pero las comunidades organizadas y movilizadas lograron pararnos. Esta es en Boyacá, páramo de Pisba. Las comunidades bloquearon por 27 días el acceso de la maquinaria de la UNSA Cobal, que quería extraer carbón del páramo de Pisba, y lograron que ellos se cansaran, y al día 28 la empresa dijo: nos vamos del territorio porque estamos perdiendo plata y porque además la gente no nos quiere. Y aquí vamos a comenzar a narrar rápidamente lo del Tolima. Una cosa que hemos aprendido en el Tolima es a entender cuál es el enemigo que estamos enfrentando. Y la realidad es que es un enemigo muy poderoso, es un enemigo en común. Se llama la Anglo Gold Ashanti, una empresa muy poderosa económicamente, la tercera empresa de mayor producción de oro del mundo, pero también una empresa a la cual le podemos ganar, y lo hemos venido demostrando. La primera actividad, logramos presionar a la corporación autónoma. Ustedes aquí también tienen una corporación autónoma, ¿no es cierto? Necesitamos que esas corporaciones estén defendiendo nuestro derecho colectivo, actuando en coherencia con su misión institucional, y no lo que muchas veces hacen, y es que pareciera que recibieran recursos por debajo de la mesa para aprobar esos proyectos que generan unas condiciones lesivas y nefastas para las comunidades. Aquí logramos que Cortolima los parara en piedras, pero rápidamente, para resaltar lo siguiente: si bien es cierto, los acuerdos municipales pueden restringir las actividades mineras y hay que usar las herramientas, hay una muy poderosa que se llama la consulta popular, que tiene todo un soporte jurídico. Rodrigo lo anotaba anteriormente, y aquí están las comunidades que lo han logrado. Arrancó Piedras, 28 de julio del año 2013. Logró derrotar por primera vez a la Anglo Gold Ashanti en el territorio colombiano y tolimense. Después de Piedras, siguió Tauramena, no con un proyecto minero, sino de hidrocarburos, Odisea 4, un proyecto de Ecopetrol. Después continuó Cabrera, Cundinamarca, con una pregunta que vinculaba el tema minero e hidroeléctrico, y el 26 de marzo ustedes conocieron la propuesta y los resultados de la consulta popular de Cajamarca. Sin un poco elevar el ego, pero creemos que Cajamarca le dio un mensaje muy importante a Colombia. Comenzó a avivar de nuevo la esperanza y la dignidad
del pueblo tolimense y colombiano. Comenzó a demostrar que pese a las dificultades podemos lograr acciones de defensa territorial. Y aquí, ¿a qué queremos llegar? Si vamos a cazar una pelea, ¿qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Pues prepararnos. ¿Y qué significa eso? Pues que tenemos que conocer al detalle a quién estamos enfrentando, cuál es el proyecto, cuál es la forma de actuar, y también nosotros comenzar a hacer alianzas como estas. Mire, ustedes hoy tienen una ventaja. Tienen a los mejores investigadores de Colombia en el tema minero. De verdad, yo digo que Rodrigo, por ejemplo, es el abogado ambiental más importante de este país. Julio Fierro es el técnico, el geólogo más importante de Colombia. Y tenemos ya un exministro que se suma a esta pelea. Y tenemos unos equipos como el de Verónica, como el del CODEATE, como la mesa técnica, como el COA, que están demostrando que sí podemos avanzar. Y es clave que entre todos comencemos a reconocer eso. Y eso es fundamental porque esta pelea no la ganamos solo. Esa pelea la ganamos si aprendemos a articularnos y a movernos en equipo. Nosotros hemos dicho que hay que crear procesos organizativos a nivel de plataforma. ¿Qué significa eso? Un espacio de integración que nos permita coordinar acciones, articularnos, pero también respetando las autonomías de cada quien, porque el colectivo tampoco le puede decir a lo particular cómo tiene que actuar y pensar, pero sí nos podemos poner de acuerdo en cómo enfrentar esta amenaza de la minería. Fundamental, todo el tiempo hay que estar actuando, movilizándonos, resistiendo, enfrentando el poderío de estas multinacionales. Nosotros inicialmente teníamos la mentalidad de que no podíamos vincular aquí a los concejales, a los alcaldes, porque la historia nos ha mandado que ellos realmente no representaban el querer de la gente y los dejábamos sueltos, no les exigíamos. Y después de esta pelea dijimos, no señores, ellos son nuestros representantes, ellos son los que tienen que actuar por nosotros para también ayudarnos a fortalecer la movilización popular. Es decir, si alguien se lanza como concejal, como alcalde, que entienda que el pueblo también le va a exigir mayores capacidades y compromisos para defender las causas comunes. Creemos que también es necesario que comencemos a resolver asuntos económicos. Por ejemplo, este evento cuesta. ¿Cuánto vale el sonido, las pantallas, las sillas, el refrigerio? Eso tiene un costo, pero ese costo se puede resolver bajo un principio que se llama la autogestión. Es decir, si aquí hay gente que puede colaborar, sumémosla al proceso, pero con una condición fundamental, y es que las cuentas de ese proceso se tienen que rendir de manera pública para garantizar que estamos optimizando los pocos recursos con que muchas veces cuenta la comunidad. Y creo que ustedes también son un ejemplo muy positivo de ese tema. Y el último punto clave es el de planear. Estamos enfrentando un monstruo y no podemos improvisar, no nos podemos quedar a lo que el vaivén de las circunstancias nos diga. Hay que mirar cómo comenzamos a ganar la pelea en el tema formativo, académico, técnico, organizativo, social, comunicativo y demás. Y se puede. Y creo que es lo que hemos venido arrancando. Estos son unos principios que nosotros hemos venido construyendo como comité ambiental. Queremos compartírselo. Ustedes no tienen que copiarlos porque esto no es una receta. Cada cual funciona con sus particularidades sociales, económicas y culturales. Pero a nosotros nos ha servido. Primer principio, cualquier acción es mejor que ninguna. Porque los colombianos todo el tiempo estamos diagnosticando lo mal que estamos, pero nunca actuamos para cambiar lo mal que estamos. Entonces es clave eso, que todo el tiempo estemos trabajando, articulándonos, movilizándonos. Y ese se articula con el segundo. Si estamos en una pelea, pues la pelea es peleando, ¿sí? No nos vamos a quedar quietos y vamos a ganarnos. Un tercer punto, y ese es clave porque la Anglogol y el gobierno siempre tratan de criminalizar la protesta social. ¿Qué significa eso? Siempre somos guerrilleros, siempre somos vándalos, siempre somos terroristas. Ahora les voy a leer un Twitter que nos manda un señor de Jericó
en donde dice que nosotros somos la izquierda, somos los guerrilleros, somos los vándalos. Y aquí quién está hablando de política, perdón. Aquí quién está hablando de izquierdas y de derechas. De verdad, ese es un discurso anacrónico. El agua no tiene color político y aquí tenemos que vincularnos todos los sectores sociales, económicos y partidarios. El cuarto, no estamos arrancando de la hora cero de la creación. Aquí hay procesos de comunidades campesinas, indígenas, que llevan mucho tiempo en el territorio haciendo o implementando acciones de defensa territorial. Aprendamos de ellos, convoquémoslos y también generemos otros procesos organizativos. Si ustedes recuerdan, comenzamos listando lo que había pasado en Perú, en Argentina y otras partes más del mundo y de América Latina. Nosotros como Comité Ambiental hemos aprendido de todos ellos y seguimos aprendiendo de las comunidades porque realmente no nos las sabemos todas. Y aquí hay que mirar cómo integramos muchas más personas. Este quinto, que es lo que decía inicialmente, hay que aprender a hacer en equipo, en colectivo. Hay que mirar cómo ganamos todos. En Cajamarca, Tolima, no ganó un sector político, no ganó una ONG particular, no ganó una persona, mujer en concreto, ganó toda la comunidad, incluso los hijos nuestros, nuestros nietos, las generaciones que al día de hoy no han nacido. Y eso es un principio fundamental para comenzar a arrancar, a fortalecer este proceso. Y eso se nos liga con este sexto, que se llama apagar egos y apegos. ¿Qué significa esto? Que en este proceso no estamos para hacer un figurín, no estamos para que nos llenen los bolsillos de plata. Nuestra conciencia no tiene precio. El derecho colectivo al ambiente sano no se vende. Nuestros territorios no se venden. Y son principios que no podemos entregar. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, algunas dificultades con compañeros que nos dicen, pero es que ustedes hacen esto, nos inventan chismes y nosotros aprendimos eso. Como bajamos el apego, no le ponemos cuidado a lo que nos digan, a lo que están pensando. Nosotros seguimos en nuestra ruta y todo el tiempo es en nuestro plan de trabajo. Y la tarea fue sacar a Anglo Gold de Cajamarca y creo que los estamos sacando. Por eso creo que es importante que ustedes asuman esto. Ese último 7 es el berraco, no es el que trabaja por 10, sino el que hace trabajar a 10. ¿Sí? Aquí nos toca, como lo decíamos anteriormente, trabajar en equipo, pensar de manera colectiva y conjunta. Rápidamente, ¿nosotros qué hicimos? Pues comenzamos a conocer cuál era el problema que estábamos enfrentando en el Tolima. Entonces comenzamos a ver cómo era el proceso minero, cuánto cianuro, agua, explosivos, los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales, saber qué es la minería a cielo abierto, que en el caso de Cajamarca y la Anglo Gold con la Colosa, estábamos haciendo referencia a un tenor de oro que es cerca de 1 gramo de oro por tonelada de roca, es decir, estamos hablando de partes por millón y las montañas desaparecen por completo y quedan estos cráteres que en promedio pueden tener 1 kilómetro de diámetro por 600, 800 metros de profundidad. Imágenes de proyectos mineros en el mundo, cómo queda el paisaje, y ya Julio les hablaba del tema de la contaminación de suelos, agua, aire y otros impactos ambientales. Esta es la mina La Escondida en Chuquicamata. Y Chuquicamata quedan en Chile, son minas de extracción de cobre y oro. Puede ser muy parecido al pórfido que estamos hablando en el suroeste antioqueño. Bingham en Utah, Estados Unidos, Yanacocha, Cajamarca, Perú. De ellos aprendimos harto. Nosotros estuvimos en el 2010 en Cajamarca, Perú, porque teníamos el problema en Cajamarca, Tolima. Entonces, ¿qué dijimos? Pues nos toca ir a ver qué es lo que pasa allá, y fue como si llegáramos 20 años al futuro. ¿Sí? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están las comunidades? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo es la contaminación del agua? Y cuando llegamos después de Cajamarca, Perú, le dijimos a la gente y a las comunidades, nos toca hacer hasta lo imposible para que esos proyectos no avancen, porque el panorama, la realidad social, económica, ambiental y cultural de verdad es pavorosa. Cajamarca, Perú, en el año 1992 era la 4ª región más pobre de ese país.
hoy en día es la segunda. Y tienen el proyecto de oro más grande de todo Occidente en el planeta Tierra, ¿sí? Para que vayan haciendo ustedes referencia del supuesto desarrollo y la bonanza que traen estos emprendimientos. Trabajan 24 horas diarias, no pierden un segundo. Y ahí les aprendimos una cosa. Así como ellos tienen lo siguiente: plan A, B, C, Z, A', B', tienen muchos planes. Y nosotros también tenemos que tener esa capacidad de tener también múltiples planes y capacidad de actuar para ganarles. Porque ya lo notábamos, además de tener esa capacidad de planeación, tienen la plata y han cooptado a nuestros gobiernos nacionales. El drenaje ácido de mina, Julio lo hablaba, no me detengo en eso. Los accidentes, miren, los accidentes en minería son una cosa que siempre se va a presentar. Nadie puede, por ejemplo, evitar que se rompa un dique de colas, sobre todo porque esas infraestructuras quedan para siempre en nuestro territorio. ¿Cómo era la cuenca? Lo que está en rojito era la Colosa, los títulos y solicitudes mineras, la zona de páramos, todo eso para evidenciar que nosotros estábamos muy bien dateados, que teníamos conocimiento pleno de cómo era el proceso, de cómo estaba Cajamarca. El 86% de Cajamarca toda está hoy en día en títulos mineros concedidos y el 14% restante en títulos mineros solicitados. Pero como el problema no es de Cajamarca solamente, sino del Tolima, miren, 70% en títulos y solicitudes mineras, y si uno se va al país, pues nos estamos encontrando, ¿no es cierto? Es decir, hoy está un tolimense compartiendo algunas ideas con los antioqueños, y nos toca después irnos para Nariño, para Santander, para La Guajira, para el Chocó, porque hay que pensar en la construcción de un movimiento regional y nacional que le gane la codicia y corrupción minera de este país. El tema, nosotros implementamos un voluntariado permanente. Aquí hay un equipo de biólogos que hizo un estudio de flora y fauna sobre la zona, las actividades culturales, un discurso de no violencia. Logramos crear en el Tolima algo que se llama la Marcha Carnaval. Este 2 de junio vamos a tener la 9ª versión de la Marcha Carnaval en Ibagué. Pero ya logramos con otros amigos del país, por ejemplo, que en Armenia salgan a la 2ª Marcha Carnaval, que en Caquetá todos los municipios de ese departamento se movilicen en Marcha Carnaval, y esperamos, si ustedes así lo desean, que el suroeste antioqueño también se sume a la Marcha Carnaval y logremos construir ese movimiento de orden nacional para sacar esas empresas mineras. Esto es muy importante. Estamos en un año preelectoral. Todos los departamentos escogemos representantes a la Cámara y senadores. ¿Aquí qué hacemos nosotros? Y es que cuando están todos los políticos en campaña, escribimos una nota que se llama el Pacto de Vida y los convocamos públicamente. Aquí tenemos imágenes del actual alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero hay otros candidatos a la alcaldía, incluso sale del Centro Democrático, porque aquí con todos firmamos los pactos. Aquí no tenemos esa barrera de lo político electoral. A todos los convocamos y a todos los comprometemos con los derechos comunes que tenemos nosotros. Y están 2 candidatos a la gobernación. Eso nos ha permitido que el alcalde de Ibagué hoy se esté comprometiendo a convocar la primera consulta popular en una ciudad capital a nivel de todo el planeta Tierra. El tema de Piedras, los resultados. Piedras que tuvo que enfrentar, que salió el presidente, el procurador, el ministro de Minas a decir: esa consulta popular no vale, el subsuelo del Estado. Y miren qué decía también la Anglogol en su propia página web: la Colosa no se toca, no con el discurso de ellos, sino con el discurso del presidente de la República y nuestros altos funcionarios. Y esto es lo que estamos confrontando hoy en día. Nosotros no vivimos en una dictadura minera, y eso es lo que hay que pelearles todo el tiempo. Las comunidades, los municipios, tenemos derecho a nuestra autonomía y a definir nuestro desarrollo. Hoy en día, gracias al actuar de varias comunidades, logramos una cosa muy importante: que las consultas populares sean legales, constitucionales y puedan prohibir
las actividades mineras. Eso no es generación espontánea, eso se ganó porque las comunidades se movilizaron en muchas partes del país a exigir que el constituyente primario, es decir, el pueblo colombiano, tenga derecho a la democracia y a esa autonomía territorial. Y hoy en día tenemos esa posibilidad. Aquí rápidamente para ir terminando, ¿cómo fue la pregunta en Cajamarca, Tolima? Nosotros teníamos una pregunta más amplia. La empresa entuteló varias veces la consulta popular. En el 2014, que presentamos una consulta popular vía alcaldía, habíamos comprometido al alcalde con la consulta. Cuando llegó al consejo, en Cajamarca hay 11 concejales. La votación quedó 10 contra 1, 10 en contra de la consulta y solamente 1 a favor. ¿Qué dijimos nosotros? Pues no nos vamos a desmoralizar, esto es haciéndole y continuamos. Y para la próxima elección de concejales, solamente 3 de los 11 pudieron repetir, porque la gente comenzó a cobrarles políticamente eso. Les dijo, por usted no votamos porque usted nos quitó la posibilidad de participar, la posibilidad de ejercer la democracia, de blindar nuestro territorio. Y creo que esos son ejemplos que hay que seguir hacia el futuro. Nosotros creamos un plan, ¿cómo íbamos a enfrentar la consulta? Nos creamos un lema, Cajamarca unida en defensa del agua y la vida, por nuestros hijos, tú decides. Casi que el lema es, por la defensa de los derechos de nuestra niñez y nuestras familias, hay que votar no a la minería. Nos inventamos como 3 premisas fundamentales. La primera es que nos toca romper la abstención, porque en Colombia casi que solamente vota el 50%. Y las consultas populares, para que tengan poder vinculante jurídico, tienen que superar el 33% del universo electoral. Entonces comenzamos a mirar cómo construíamos un discurso que nos permitiera atraer a aquellas personas que no creen en la democracia colombiana, que están cansadas de los políticos y demás. La segunda es que nos dieron solamente 26 días para hacer la consulta y nos la atravesaron en una elección atípica de alcaldes. Es decir, el 12 de marzo hubo elección de alcalde en Cajamarca y el 26 de marzo, 15 días después, nos tocaba enfrentar la consulta popular. Nos tocó mirar cómo construíamos, ¿sí?, un ejercicio de articulación, de movilización, pero sobre todo de no dejarnos derrotar. La alcaldía la perdimos. Se perdió 4.300 contra 4.700. Ganó el candidato minero. Pagaban cerca de 300.000 pesos por voto. La cooptación, el trabajo, era una cosa realmente que afectaba a la democracia del país. Perdimos, pero dijimos, no estamos derrotados. Y seguimos trabajando y a los 15 días después logramos que más de 6.150 personas votaran a favor de la consulta. Aquí están los hitos de la campaña, ustedes van a quedar con la presentación, pero básicamente construimos un discurso. El candidato de la mina tenía un símbolo que era un poncho. El candidato campesino tenía un sombrero. Entonces nos inventamos una frase, una consigna. Con poncho o con sombrero, Cajamarca es primero. Y entonces le decíamos, si usted votó por Pedro Marín, no importa, esta consulta popular y el ambiente es como el agua, esto no tiene color político, júntenos, y logramos quitarle a ese sector de Pedro Marín, que la empresa creyó que era de ellos, se lo sacamos en función de la defensa de la vocación agropecuaria y turística del municipio de Cajamarca. Para el día de la consulta nos tocó, digamos, implementar una logística muy fuerte, incluso nos tocó con amigos como Julio. Recuerdo que Julio llegó a Cajamarca un poco a ayudarnos con el tema y nos tocó, Julio hermano, nos toca que usted nos ayude en vereda, en un carro, a cuidar los votos, porque esto era de votos, ¿sí? ¿Y qué nos había pasado con la elección pasada? Con la elección anterior, que mandábamos los carros a las veredas y cuando venían los carros llegaban los de la otra campaña y decían, les voy a dar 100.000 pesos por persona, 200.000 pesos por persona, y así torcieron la elección en Cajamarca alcaldía. Aquí que nos tocó hacer, cada carro, cada vereda, cada barrio tenía unos responsables que estaban
pendientes de ese proceso democrático. Eran los guardianes de la consulta popular y los guardianes de la defensa territorial que teníamos que implementar, y nos funcionó. Y una imagen de lo que nosotros vislumbrábamos. Nos toca aprender a trabajar con todo el mundo. Aquí hay que trabajar desde el tema ambiental hasta el tema de desplazados, pensionados, muchachos y demás. Y eso surtió efecto. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hay que aprender a superar las dificultades. Decimos que los colombianos tenemos un problema de actitud, un problema de falta de crecimiento actitudinal, que siempre nos quejamos, pero nunca actuamos, y cuando alguien plantea algo, siempre decimos no se puede, ¿sí? Aquí yo he escuchado a muy pocos, pero los he escuchado y creo que la idea es cambiar esa mentalidad, de que esa empresa es muy poderosa y ya está perdida la pelea. No, la única pelea que está perdida es la que no se da, ¿sí? Por eso nos toca salir a ganarle a esta multinacional. Y aquí al final hay algo muy importante, que es lo que hemos hecho nosotros. Llevamos 10 años. Cuando arrancamos, dijimos, ganarle a una multinacional es imposible por lo que estamos viendo en el país, pero nos toca salir a dar esa pelea por nuestra responsabilidad ética, moral, por el futuro de nuestros hijos. Y comenzamos como cuando una gota de agua cae de manera permanente en una roca todo el tiempo. Va rompiendo la roca, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que lograr, que la comunidad todo el tiempo, de manera permanente, de manera colectiva, esté actuando y se esté movilizando para defender sus derechos, para formarse, para aprender a trabajar en colectivo, para movilizarse. Y si seguimos actuando de esa manera, pues podemos lograr lo que al día de hoy ya hemos logrado en Cajamarca, y es de que sí se puede. Dificultades, perfiles todo el tiempo, acusándonos de que somos de la guerrilla, que son las FARC las que hacen la convocatoria de las consultas populares. Sacaron un video y aquí se encuentra cómo era la estrategia de ellos. Este señor que se llama Amigos de Jorge Edith, Jorge Edith es el secretario del gobierno de Cajamarca, y en el WhatsApp del señor, un concejal de apellido Botello, véanlo ustedes, estaba diciendo, hicieron un video, cogieron un comandante que se mueve de la FARC por Cajamarca y hicieron un video y decían: si usted sale a la consulta popular, está apoyando a este criminal, a este guerrillero y demás. Y esa era la discusión de siempre, estigmatizar, decir que íbamos a crear una zona veredal de concentración de la insurgencia en Cajamarca. Estas eran otras. Mira, aquí hay en el WhatsApp también la directora de Familias en Acción de Cajamarca, repartiendo publicidad falsa, diciendo que lo que necesita Cajamarca son obras y no consultas. Nos decían, sacaron volantes como estos, repartían por miles debajo de las puertas de las casas, diciendo que la consulta no perjudicaba a Anglogol, que nadie saliera a votar, que la consulta minera no afectaría a la Colosa, que votar en la consulta era votar por Gustavo Petro. Cajamarca queda como 200 kilómetros de Bogotá y nos decían que era votar por Gustavo Petro, para que entiendan cómo se inventan cualquier tipo de artimañas para dividirnos. Y es lo mismo que está pasando un poco en ese territorio. Se dan a la tarea de sacar notas en los principales diarios regionales. Desde el que hubo, pero también el Nuevo Día, sacaban diarios y les colocan un recuadro, como si todos supiéramos que cuando la nota está en un recuadro es una nota paga, un publireportaje. Nadie sabe eso, pero todo el tiempo están manipulándonos, y eso fue lo que superamos. Y aquí hay dos cosas que logramos parar a tiempo. La primera, un paseo masivo, paseo a Buga. Querían llevarse cerca de 2.000 personas al Milagroso de Buga el domingo 26 de marzo. ¿Sí? ¿Qué nos tocó hacer? Denunciar, lograr la presencia de medios nacionales, hablar con la fiscalía, hablar con la registraduría, es decir, estar en la viva, estar en la juega, como dicen los pelados, para que no lograran un poco disminuir el potencial electoral del municipio de Cajamarca. Y el otro, les estaban pagando 200.000, que querían pagar 200.000 pesos a las personas que le entregaran la cédula el sábado
y se la devolvían el lunes. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas nos pasaron. Con la elección atípica de alcalde, que era solamente un tarjetón, porque se votaba solamente por el alcalde, hubo en Cajamarca 36 mesas. Para la consulta popular redujeron de 36 a 18 mesas. Es decir, teníamos todas las condiciones en contra del movimiento y de la consulta, pero de una u otra manera logramos resolverla, y el kit del asunto está en la capacidad de trabajo colectivo. Esa es la fuerza del movimiento. No hay que dejarnos dividir. Y esta otra, mire, ya no somos yihadistas ambientales, ya no somos fundamentalistas, ya no somos de las FARC, ahora éramos marihuaneros, hippies y mamertos, ¿sí? Entonces nos han hecho de todo, y si uno se pone a ponerle cuidado a esto, dejarse achicopalar, confundir, pues no hubiéramos logrado esto. 76 personas votaron a favor de Anglogol y La Colosa, y 6.165 le dijeron no a la minería en Cajamarca. Este es el lema: juntos podemos. Esto no lo logramos individualmente ni con un equipo en particular. Nos toca aprender a trabajar en colectivo, y yo se los digo porque a veces lo vivimos incluso en nuestras casas. Si tenemos problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos o no, y estamos juntados por un sentimiento muy poderoso que es el amor, imagínense qué no nos puede pasar si nos juntamos varios hombres y mujeres por la defensa del territorio y no nos conocemos, no somos familia. Entonces nos toca apagar egos, apagar apegos y entender que si no logramos juntarnos, pues la multinacional va a pasar por encima de nosotros. Fundamental esto: nuestro problema no es con Anglogol. Anglogol no es interlocutor válido, como decía Rodrigo, de las comunidades que están defendiendo el territorio. Con ellos en el Tolima no hablamos. No los vamos a convencer de que dejen de hacer minería. Esa es su razón jurídica y natural. Ellos se crearon para eso. Nosotros decidimos que no hablamos con Anglogol porque no los vamos a convencer de lo contrario, pero además porque Anglogol en el 2011 fue considerada la peor empresa del mundo por violación sistemática de derechos humanos en Ghana y por la contaminación de más de 50 fuentes hídricas de ese país. Yo pregunto, ¿ustedes harían negocios con una empresa con esa historia, con esa hoja de vida? Pero lamentablemente es lo que está haciendo el gobierno. Esa misma empresa, una vez que llegamos a un espacio de discusión colectiva, miren cómo trató a los campesinos de Anaime. Eso es un diálogo entre Rafael Hertz, que era el gerente de Anglogol, y Iván Malaver, que era el gerente de comunicaciones. ¿Qué le decía Iván Malaver? Identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime, y Rafael Hertz le decía: entendido perfectamente. ¿Qué pasó después? Eso salió por un diario, El Nuevo Día, y de manera seguida tuvimos que afrontar muchas amenazas de grupos paramilitares que siguen diciendo que somos guerrilleros, que somos de las FARC, que somos del ELN, y que los que se opongan al desarrollo o a empresas como la Anglogol Ashanti serán declarados objetivo militar. Eso nos va a pasar porque es lo que siempre han hecho en este país. ¿Qué nos toca hacer? Prepararnos. Y por eso hemos dicho que lo fundamental es el actuar colectivo, porque podrán asesinar a uno u otro compañero, pero no nos van a poder matar a todos. Esto lo ganamos entre todos, y por eso el protagonismo tiene que ser colectivo y conjunto, para incluso garantizar la seguridad de quienes integramos estos movimientos. Ese señor que está ahí en un Twitter se llama Felipe Márquez, el actual presidente de Anglogol Ashanti, que está retuiteando un mensaje de un profesor de la Universidad Nacional de Medellín que nos dice que somos yihadistas ambientales. Esa es la discusión. En lugar de decir cuál va a ser la afectación, cuánto oro van a sacar, cobre, cuánta agua, cuáles van a ser los impactos y demás, lo que dicen es: ustedes son yihadistas ambientales,
ustedes se oponen al desarrollo, ustedes son mamertos y sí. Y aquí estamos viendo que es la forma de actuar permanente de las multinacionales. Por eso decidimos con ellos no vamos a discutir. Es más, mire, Angola Chanti violentó la ley colombiana y no le pasó nada. ¿Sí? No, le colocaron una multa, la violentó, nunca la pagó y no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente nuestros altos gobernantes no están en función de la inmensa mayoría del país, sino en función de estos empresarios mineros. Esto lo paso rápidamente porque les queda, es el tema de cómo se distribuye el agua dulce en el mundo, pero el tiempo no nos da. Y aquí están las alternativas. No nos podemos quedar diciendo no. Si es no minería, ¿qué nos toca hacer? Y es ahí en donde tenemos que aprender a pensar por cuenta propia, que es lo que menos sabemos hacer los colombianos. Estamos copiando lo que nos dicen de afuera, pero no entendemos, por ejemplo, que somos el país del mundo con la mayor biodiversidad por metro cuadrado, el país del mundo que tiene la mayor riqueza en aves, el segundo en anfibios, en plantas, tercero en reptiles, quinto en mamíferos. Somos un país con una inmensa riqueza natural. Nosotros hemos dicho esto: la riqueza de los colombianos no está en el subsuelo, sino en su superficie, en la riqueza hídrica, en la riqueza biodiversa, en la riqueza agroalimentaria, en la riqueza paisajística y en la riqueza cultural de nuestros territorios. Esa es la verdadera riqueza de Colombia y esos territorios. Esta es una imagen que sacamos de Cajamarca diciéndole cuál es el verdadero tesoro de este municipio y las alternativas. Ya está pronosticado por pura consecuencia de cambio climático, lo dicen las Naciones Unidas, en los próximos años vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos. Porque en lugar de destruir la vocación agropecuaria de esos territorios, no la fortalecemos y con ello garantizamos todo el tema de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de los colombianos. Rápidamente, ¿qué es lo que somos como colombianos? Ya lo dijimos, y eso es lo que nos toca defender. Y termino con esto, porque me parece muy pertinente el trapo que está aquí colgado en la palma, que dice: la amenaza de la paz en Támesis es la minería. Yo creo y comparto exactamente eso. La minería hoy en día está generando nuevas violencias. Y en este mapa que construyeron cerca de 20 universidades del mundo, nos están ratificando que Colombia es el primer país de América Latina en conflictos sociales y ambientales y el segundo en todo el planeta. Esto es lo que hay que parar. No nos sirve de nada, ¿sí?, que se acabe solamente la confrontación entre paramilitares, guerrilla y Estado, si eso no está acompañado de oportunidades de vida digna para las comunidades. La paz es justicia social y ambiental, y eso significa apoyo a los campesinos, a los indígenas y a los sectores más populares de este país. Esta es la Cajamarca que no queríamos. Esta imagen salió hace cerca de 9 años y era un discurso que tratamos de posicionar. Nosotros queremos hoy una Cajamarca como despensa agrícola, una Cajamarca con un potencial alto en el tema del turismo comunitario, que aproveche toda su riqueza hídrica, natural y cultural. No queremos una Cajamarca como despensa aurífera de Colombia. Rechacemos esto. Hace 521 años llegaron con espejitos y otras cosas más, y hoy en día sigue sucediendo exactamente lo mismo. Estamos bajo un modelo neocolonial, en donde Julio alcanzaba a decirlo: por cada 100 pesos que invierte una multinacional en Colombia, el Estado colombiano le rebaja 200 vía beneficios tributarios. Y eso es un muy mal negocio, y es justamente lo que hay que parar. Y aquí, la última frase, creo que es bueno que la leamos entre todos. Mañana, es una frase de Mahatma Gandhi: mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así
porque no nos animamos a pelear. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Me han pedido que cierre el evento, que haga la clausura. No sin antes, por supuesto, el foro académico. Ahorita les contaré algo. Quiero agradecer a los organizadores. Este espacio creo que es absolutamente pertinente. Ojalá no sea el último. Estaremos siempre dispuestos a venir, a apoyar cada uno en sus roles, sumando. Creo que el ejemplo de lo que nos cuenta Renzo del Comité Ambiental del Tolima, de la forma, de la articulación, no sin dificultades, es un ejemplo que hay que mirar cómo podemos emularlo acá en lo posible. Esa experiencia es importantísima. Si algo pensábamos nosotros, sobre todo en años 2013, 2014, cuando trabajamos en la Contraloría y escribíamos los 4 libros que escribimos sobre minería en Colombia, era que el tema más complejo de Colombia, lo más difícil en Colombia era Cajamarca. O sea, veíamos que poder ganar en Cajamarca era un tema absolutamente difícil y se ganó en Cajamarca. Yo creo que ese ejemplo tiene que servirnos a todos. Yo creo que ese es el ejemplo justamente a seguir. Ahí hay una posibilidad. Sí. Y finalmente, sumando, son varios actores. Yo creo que agradecer al doctor Eduardo Koch, pues si alguien conoce la política minera, el manejo minero dentro del gobierno, luego fuera, en esa mirada que ha tenido, creo que es importante el papel que él cumple y hoy día el referente que representa para nosotros esa voz de aliento. Reconocer que hay una minería necesaria, pero que hay una minería que como se está dando, no está bien dada. O sea, hay problemas estructurales, como dijo la Corte. Entonces creo que si alguien está autorizado para hablarnos de él, es un exministro de Minas, precisamente una persona que ha estado al frente de estos procesos, que conoce el país, que conoce la dinámica, que conoce el gobierno. Entonces yo creo que es importante, es un tema que no podemos olvidar. ¿Quiénes son las personas que estamos, digamos, dando la cara y defendiendo el territorio? Por supuesto, con ustedes. A Julio Fierro, la experticia, a Renzo, de verdad que muchas gracias. Eso nos suma a todas las personas que organizaron. El foro académico termina aquí, no obstante, del municipio de Santa Bárbara nos quieren hacer un regalo al corregimiento de Palermo, al municipio de Támesis, y también concejales de Támesis quieren acercarse y compartir con ustedes unos aspectos, entonces y el alcalde de Jericó, entonces los dejo en compañía de ellos. Y el alcalde de Tarso. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero, antes de iniciar en nombre de la corporación, por delegación del señor presidente del Consejo, invitar a mis compañeros concejales del municipio de Támesis para que me acompañen acá. Estos concejales que hemos venido trabajando de la mano de la comunidad y el gobierno municipal en defensa del territorio. Y yo quiero, con el mensaje del día de hoy, que todos los tamesinos y las personas que nos acompañan nos quede claro que efectivamente esta corporación está en defensa de que la minería no pase por nuestro territorio y que ese flagelo que trae para muchas regiones tampoco lo queremos en nuestros municipios vecinos. Los demás concejales que estén, quiero entonces inicialmente agradecer a las personas que han venido hoy a contarnos sobre lo que puede pasar con el tema de la minería. Nosotros llevamos ya varios años desde el municipio de Támesis tratando de resistir y tratando de acompañar a las comunidades, y que hoy nos quede claro algo: tan importante el Consejo Municipal, tan importante el alcalde, pero igual de importantes son ustedes, los que hacen parte de estas comunidades y los que nos inspiran a poder defender el territorio. Muchas gracias a los tamesinos, muchas gracias a los municipios que nos acompañan, muchas gracias, porque no crean que es fácil. Ponemos en riesgo también nuestras vidas, así como las ponen ustedes en cada una de las regiones. Ponemos en riesgo nuestras familias, así como ustedes también las ponen. Así que somos uno solo. No se puede concebir entonces que defienda el territorio solamente un sector de la comunidad. Tenemos que trabajarlo mancomunadamente. Y con respecto a las sugerencias que hoy nos hace el abogado y todo este grupo de especialistas, pues el Consejo Municipal de Támesis va a estudiar el proyecto de acuerdo que nos han pasado y que seguramente en el mes de mayo podremos salir avante con este proyecto para defender la minería de nuestro territorio. Adicionalmente, queremos entonces también decirle de parte de la corporación y este grupo de concejales
que vamos a acompañar al alcalde municipal para que todo el esfuerzo que haya que hacer y reformar el esquema de ordenamiento territorial se haga en el menor tiempo posible, y que nosotros, señor alcalde, vamos a estar acompañando para hacer la gestión que sea necesaria, y yo sé que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Entonces, para no hacernos más extensos, mil gracias. Y voy a terminar con una frase que yo me vuelvo, y los concejales que ya hemos compartido muchas veces, me vuelvo cansón con ella, pero yo no me canso de repetirla, porque con eso hemos representado muy bien la corporación, y a cualquier espacio que va un concejal, va la corporación, y siempre lo hemos dicho: nosotros no queremos la minería en Támesis, vamos a hacerlo habido y por haber para que no pase, y porque vamos a hacer de Támesis un territorio para la vida, un territorio para el agua, un territorio donde no podemos permitir que esas otras regiones que tienen esa dificultad, nosotros, el suroeste, la cuenca del Cartama, se convierta en una de esas. Y porque en la vida, y esta es la frase, las tres clases de personas que hay en la vida, en algunos recintos los he dicho: personas que hacen que las cosas pasen, personas que solo ven pasar las cosas, y personas que solo preguntan qué pasó. Y ténganlo por seguro que este consejo municipal va a ser de esas personas que hacen que las cosas pasen, y que en la medida de lo posible la minería no va a pasar por nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, antes de que nos retiremos, le vamos a dar la entrada, antes del señor alcalde de Jericó, a los compañeros de Santa Bárbara. Hoy es el Día del Árbol. Para los que no saben, entonces viene aquí Andrés Villada, compañero de la alcaldía de Santa Bárbara, quienes nos donan estos ejemplares arbóreos para la comunidad, para la protección del recurso hídrico. Rápidamente le voy a dar la palabra a Andrés para que él les cuente qué especies son, y las personas de este territorio que estén interesadas en estos árboles, en este caso nuestros compañeros de la mesa técnica, sería muy interesante que los recibieran. Andrés, bien puedas, adelante. Bueno, muchas gracias, de verdad que me siento muy contento de poder participar de este foro. Hemos aprendido mucho, la delegación de Santa Bárbara también yo creo que asimiló muchos conceptos, y el nombre de la alcaldesa Mónica María Ocampo se quiso hacer presente en este acto tan bonito, acto donde verdaderamente defendemos nuestro territorio. Y en nombre pues del Día Internacional del Árbol queremos donarles un árbol que representa esperanza, que representa paz. En un árbol podemos tener sombra, en un árbol se pueden vivir muchos ecosistemas, pueden haber vida para los diferentes animales que en nuestro territorio existen. La especie es palo dorado o colorado, pega en este territorio, y la verdad que nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, y que estamos reforestando nuestro territorio, y que no queremos minería, queremos un territorio de paz y sostenible. Claudia, si nos puedes acompañar, Claudia Vázquez, para que recibas en nombre de la mesa técnica los arbolitos, y le vamos a dar la palabra entonces al alcalde de Jericó. Entonces, bien puedas, Claudia, para que recibas estos ejemplares arbóreos de parte de nuestros compañeros del municipio de Santa Bárbara. Bueno, y le voy a dar la palabra entonces al alcalde del municipio de Jericó. Bien puede, alcalde. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Este encuentro de pueblos tiene que ser un acontecimiento que nos llena de mucha alegría. Un saludo muy cordial para la gente que estaba aquí en la mesa principal. Estuvimos todos muy atentos, escuchándolos, aprendiendo, conociendo de todas las situaciones en contra de estas comunidades que traen esta actividad. Un saludo muy especial para todos mis paisanos de Jericó. Hay mucha gente de Jericó en esta tarde.
Así como cuando los invitamos a Palo Cabildo, aquí estamos en Palermo, le cumplimos a Palermo, ¿cierto? Un mensaje muy cordial también para toda la gente de otros municipios que nos acompañan, a todos los representantes del gobierno departamental, hay diputados, hay concejales, los concejales de Támesis, los concejales de Jericó, que por aquí tenemos muchos, a Oscar, que me acompañó, el concejal también de Jericó, un saludo muy cordial. Algo corto, y es lo siguiente, todo lo que hemos vivido en estas épocas, en estas situaciones tan complejas, frente a la presencia de la multinacional en nuestro territorio, nos ha servido para que unamos fuerzas, aprendamos de otras situaciones. Lo que pasó en Cajamarca tiene que servirnos mucho. Lo que ha venido pasando últimamente, las noticias que han salido frente a la actividad, al accionar de Anglogol también nos ha servido mucho porque se han ido evidenciando falencias, dificultades y errores grandísimos que ha cometido la multinacional en otras partes del mundo que no queremos que se cometan acá. En algunos medios de comunicación hemos comentado, y terminaba el señor de Cajamarca ahorita con una palabra muy puntual, y es que nos debemos de unir. Ustedes, comunidad, y nosotros como alcaldes debemos de aprovecharnos. Hay una generación de alcaldes, y sobre todo los de la provincia de Cartama, que no vemos la minería como una actividad económica válida de nuestros territorios. En los planes de desarrollo, hablando en el de Jericó, nosotros no tenemos ni presupuesto, ni estrategia, ni nada que tenga que ver con esa actividad económica. Al contrario, nosotros estamos impulsando todo lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, mejorar condiciones más competitivas frente al tema de café, mejorar condiciones y prepararnos para lo que puede ser el impacto de las doble calzadas a través de nuevos mercados, de la golupa, del aguacate, de la naranja, del mango, del plátano, de todo lo que produce la provincia. A eso lo queremos apostar. Inversiones puntuales frente al tema de acueductos veredales. Nosotros estamos jugados a invertir en acueductos y también queremos agradecer públicamente a la Gobernación de Antioquia que viene y nos aporta con un presupuesto importante, y hoy estamos entregando en Jericó más de 23 acueductos veredales que hemos mejorado. Nos falta seguramente meterle más, hacer más inversión en la comunidad rural, pero ahí vamos ganando espacios y mejorando condiciones para que los campesinos puedan vivir en el campo como nos hemos soñado siempre. Así que aprovechemos, nosotros tenemos la mejor voluntad. Se viene, señor diputado, se viene la actualización, diputado Norman, la actualización de los esquemas de ordenamiento territorial. Sabemos lo fundamental que va a ser para estos territorios en esa concertación con las comunidades de ese esquema de ordenamiento territorial. Hay una herramienta maravillosa ahí de cómo podemos en ese esquema de ordenamiento definir a 20 o 25 años las vocaciones de ese territorio, donde, como les decía ahora, queremos que sea de todo, menos que sea un territorio que tenga presencia de actividades mineras. Nos duele mucho cuando esos temas van avanzando, nos duele mucho cuando hay comunidades que se han dividido frente a esto. Por eso estos foros, estos conversatorios tienen que ser para clarificar ideas y unirnos todos frente a una sola voz. Nos alegra mucho porque esta comunidad de Palermo, de La Oculta, ha ganado conciencia, ha estado acompañando, ha hecho parte ya. Nosotros, desde nuestra posición como alcaldes, tenemos que garantizar derechos a todos los ciudadanos, pero también tenemos que garantizar el derecho a un ambiente sano, tranquilo y próspero. Aquí estamos parados, muchachos, estamos acompañando estos procesos desde Jericó para toda la provincia de Cartama. El mensaje, y ya lo hemos hablado con los demás alcaldes, queremos una provincia que defienda su comunidad rural, su comunidad campesina, su idiosincrasia, su cultura, su turismo, y que en ningún momento el turismo venga a ser parte, la minería venga a ser parte de nuestra vocación económica. Una feliz tarde, y para todos, Jericó ama, Jericó defiende su medio ambiente. Muchas gracias. En nombre entonces de nuestro alcalde Alexander Zuluaga, de la